Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. La victoria del apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre abrió la puerta para responder las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, cuando se insiste en una participación ciudadana, personajes de la política tradicionales buscan entrar al debate. Un escenario que se da en medio de recriminaciones y críticas entre los dos bloques, que en un inicio buscaban la unidad para ganar sus respectivas opciones, pero que hoy se vuelven a separar. Bueno, vamos a profundizar en este tema, como les anticipábamos. Está en línea con nosotros Juan Pablo Luna. Él es doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Juan Pablo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Tú has dicho que el proyecto constitucional es muy importante, pero es una solución. Partamos por ahí para tratar de entender, digamos, el proceso que estamos viviendo en este momento, de acuerdo a tu argumento. No, básicamente el argumento, digamos, que yo hice es que el proyecto constituyente sin duda es clave, pero que hay otros aspectos de el modelo, digamos, entre comillas, chileno, que debieran ser revisados durante este proceso, digamos, y que pueden empezar a ser revisados desde ya, que tienen que ver sobre todo con cómo se organiza el capitalismo en esta sociedad, cómo se busca producir en esta sociedad, qué tipo de relaciones tienen las empresas con las comunidades, con sus trabajadores, con sus consumidores, que son claves para, de alguna manera, atacar los problemas de legitimidad que Chile enfrenta hoy, no solo en términos de su sistema político, sino también en términos de el sistema, digamos, económico y social sobre el cual ha operado esta sociedad durante estos años. Juan Pablo, igual es interesante escuchar un poco antes de entrar ya al terreno más del día a día, sería interesante saber cuál es tu mirada con respecto a este estallido, no sé cómo lo llamas, si lo llamas estallido, si lo llamas revuelta, revolución, también me interesa saber eso, para poder ir avanzando después ya en la parte constitucional. De acuerdo. Mira, yo no me interesa demasiado entrar en las disputas, digamos, terminológicas. Yo creo que el término más aceptado hoy es estallido en términos sociales y me parece bien, digamos, por más que uno podría decir que se trata más bien de una revuelta que de un estallido. Y también, digamos, en cierto sentido la palabra estallido de alguna manera niega un poco el carácter de largo plazo que tiene, por un lado, las raíces y por otro lado el proceso de contestación del modelo que se viene sucediendo en Chile desde hace varios años, a través de espasmos de protesta que en este caso terminan consolidando en lo que fue el octubre y noviembre del año pasado. Yo creo que las causas del estallido, por llamarlo de esa manera, están relativamente claras hoy. No tiene que ver directamente con el Gini en términos de un indicador de desigualdad o con solamente los niveles de desigualdad objetivo, pero sí tiene que ver con una sociedad que funciona, digamos, con generando niveles altos de diferencia, no solo en términos socioeconómicos, sino también en términos del acceso a bienes básicos de ciudadanía social en el país y en el territorio, ¿no? Y en ese sentido es un país que funciona, digamos, con bienes sociales para pobres y para ricos, con una política para pobres y para ricos, y que había tenido a lo largo de este tiempo, pongámosle desde el 2006 en adelante, explosiones de descontento ante las cuales el sistema político no había podido responder, ¿no? O el sistema político tradicional no había podido responder adecuadamente. Y al mismo tiempo en un contexto en el cual se produce
y se va consolidando y cristalizando en el imaginario colectivo y en la lectura política, digamos, de la sociedad, un fenómeno en el cual se percibe una alta colusión entre el sistema político tradicional, las élites políticas y el sistema, digamos, de empresarial y digamos, de producción, en el cual aparecen como parte de lo mismo, ¿no? La élite política, la élite económica, se fusionan como una clase, entre comillas, abusadora del resto de Chile, que se colude para mantener sus privilegios y lo hace en detrimento de quienes digamos, sufren las consecuencias del modelo, ¿no? Y quienes, a pesar de haber eventualmente accedido a mayores bienes de consumo, por ejemplo, ¿sí? Viven en una sociedad viven en una situación de vulnerabilidad social, en una situación de endeudamiento, en una situación de indignidad, ¿sí? Que no se condice con, de nuevo, pisos mínimos de ciudadanía social e incluso civil, digamos, si uno lo mira en términos de la situación de seguridad, por ejemplo, a nivel de poblaciones urbanas, ¿sí? Que no se condice, digamos, con el relato y con la situación de quienes se benefician más de este modelo de crecimiento. ¿Juan Pablo? Sí. Perdón, pensé que habíamos perdido el contacto. Estamos con Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Y desde esa perspectiva, Juan Pablo, ¿cómo visualizas tú esto, lo que viene, digamos? Porque, por ejemplo, uno incluso ve la hora de los análisis en los mismos medios, prensa, televisión y todo lo demás. Y aparece opinando o dando sus ideas a un grupo de personas que uno podría decir que están en este 20% más pequeño, que, entre comillas, no quería estos cambios, no quería estas modificaciones, pero me da la impresión de que están moldeando un discurso. Yo no sé si tú compartes ese criterio o cómo se podría incorporar este ánimo nacional que hay post plebiscito. Mira, es bien interesante la pregunta y es interesante lo que pasa en el post-estallido y un poquito antes, en realidad, con la realidad de los medios de comunicación. Nosotros estamos terminando en este momento una investigación respecto a medios alternativos y circulación de noticias en medios alternativos, mirando cómo la gente, en qué medida comparte noticias de Facebook que provienen de medios tradicionales y medios alternativos, ¿no? Y por medios tradicionales entendemos, digamos, radio, televisión, prensa consolidada, versus una serie de medios más bien ciudadanos, muy anclados en las demandas y que visibilizan mucho la agenda de las protestas, que empiezan a circular muy fuertemente un poco antes del estallido y que luego se despegan en términos de sus niveles de repercusión pública, ¿sí? Y lo que vemos ahí es que hay un movimiento bien interesante en el cual, en la medida que, y al mismo tiempo en que los medios tradicionales caen, por ejemplo, en términos de la confianza ciudadana, si uno mira la última CEP de diciembre del año pasado, hay una caída muy fuerte en la confianza de los medios. Los medios tradicionales empiezan a subir, los medios alternativos, perdón, empiezan a subir rápidamente sus menciones y su lectoría. Y eso se mantiene. Entonces, yo diría que de alguna manera lo que vemos en los medios tradicionales muchas veces o crecientemente representa menos, ¿sí?, lo que está pasando en la sociedad y lo que la sociedad realmente quiere consumir en términos de información y lo que consume eventualmente, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, pensar que no solo, digamos, el estallido tiene consecuencias políticas y a nivel constitucional, sino que también tiene consecuencias bastante profundas en términos de, por ejemplo, cómo la gente se informa de política. Entonces, yo creo que lo que vemos hoy en los medios es un poco lo mismo que pasa en términos políticos, una élite que discute y que
digamos, intenta de alguna manera canalizar el debate con ciertos códigos que son ajenos para una ciudadanía que está básicamente consumiendo y mirando otras perspectivas claro. Más afines a su percepción. Ahora, otro de los temas también que tú hiciste en una columna y tiene que ver con que hay algo que era más o menos rápido, simple, entre comillas, digamos, con voto fácil, le dices tú, lo que sucedió con el apruebo, porque era un voto destituyente. Lo más difícil y lo más complejo es transformar este movimiento destituyente en una convención constituyente. Cuéntanos un poco cómo ves eso, porque tú miras que ahí los políticos presidencializaron el debate, infantilizaron, metieron miedo. Entonces cuéntanos un poco cómo ves tú este paso de lo destituyente a lo constituyente, de destruir a construir de alguna manera. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que el voto del plebiscito es bien impresionante y es tiene una fuerza, digamos, en términos como mensaje muy fuerte. Pero básicamente el argumento es que justamente es un voto, digamos, relativamente fácil porque es un voto en contra. Puede ser leído, puede ser articulado y explicado como un voto en contra de lo que queremos cambiar. El problema fundamental que yo veo es que mucha de la gente que está descontenta con el sistema está también descontenta con los actores tradicionales de este sistema. Y estos actores muy rápidamente leen el plebiscito y empiezan a actuar, digamos, de acuerdo a lo que creen que la gente quiere. Pero hay un problema con el mensajero, no solo con el mensaje, ¿no? Yo siento que parte, digamos, de lo que pasa a partir del 18 de octubre y que termina en el 18 de octubre, digamos, explotando, tiene que ver con una fuerte impugnación a la clase política, ¿sí? Y eso es complicado porque, por un lado, necesitamos partidos políticos, necesitamos dirigentes políticos de experiencia en la constituyente. Pero si esos actores y esos partidos dominan el debate, dominan la campaña, si vemos caras muy repetidas o gente que no entró al Parlamento y empieza a entrar a la constituyente, el riesgo es que se frustren expectativas de quienes esperan que la constituyente sea algo, marque una disrupción con la tradición política chilena de estos últimos años. Y ese es el desafío es cómo continuar generando niveles de adhesión y apoyo ciudadano al proceso, cuando este proceso empieza a ser y tiene todas las chances de ser dominado por los mismos de siempre, que aparentemente son los que la ciudadanía no quiere, ¿no? Y en ese sentido no alcanza solo con cambiar discursos. Por ejemplo, uno puede ver la semana pasada el lanzamiento de campaña de Heraldo Muñoz, ¿no? Y en clave yo vengo del pueblo, todo lo que hice tiene que ver con la meritocracia porque vengo de abajo, no soy un político tradicional, no importa lo que diga el candidato en términos de su discurso, todo el mundo lo percibe, o buena parte de la gente lo percibe como un actor fundamental y tradicional del sistema político que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que el caso de Heraldo Muñoz refleja bien, digamos, la tensión del proceso, digamos, de decir, bueno, ¿cómo volvemos a encantar a esta sociedad que reacciona muy fuerte en contra del sistema político si no somos capaces de incorporar nuevas voces, nuevas miradas? Y ahí yo creo que también lo que argumento es, hay un problema de clase, ¿sí? El problema es si la convención constituyente termina siendo dominada por candidatos que salen del viejo distrito 23, ¿sí? Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, a competir por todos los distritos del país, por los 155 cargos de la convención, estamos en problemas, ¿sí? Sería muy bueno que esa gente termine siendo representada en proporciones razonables y adecuadas respecto a cuánto
representan del país, y sería muy bueno que abran espacio para representantes de otros distritos con otras realidades sociales que muchas veces no llegan al debate público, ni a los medios, ni a los cargos elegidos en nuestro sistema político. Si ese proceso no se trabaja bien y rápido, mi impresión es que es difícil hacer este tránsito entre un movimiento más bien destituyente en contra de a un movimiento que logre legitimidad para dialogar y para negociar una nueva constitución, que es lo que todo Chile, digamos, parece estar esperando. Claro, la pregunta, Juan Pablo, es ¿cómo se forma esa constituyente? Pues hay una clave, me parece que tú estás dando que es muy relevante, ¿no? Sí, y es bien complicado porque y esto lo sabíamos obviamente, digamos, sí, pero el sistema electoral que se elige para formar la Convención Constituyente el 15 de noviembre es un sistema electoral que premia a los partidos que están acostumbrados a competir con esta lógica, que tienen organización para competir con esta lógica, que le genera costos de entrada a los independientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso, dadas esas reglas, debiera posibilitar que los partidos, o debiera pasar porque los partidos hagan un esfuerzo bastante intenso y rápido, ¿sí?, de intentar incorporar gente, digamos, del territorio con capacidad de representar territorios, claro, ¿sí?, y distritos en la Constitución. El problema fundamental de eso tiene que ver con, un problema adicional que hay ahí. Es que si uno habla con dirigentes, incluso dirigentes de izquierda, de la nueva izquierda, que uno identifica como posiblemente afines a las claves del estallido, ¿sí?, uno lo que se encuentra es que dice, bueno, ¿por qué no abren cupos para, por qué en tu distrito no abres cupos para organizaciones sociales con capacidad de representar, demandas importantes en el territorio? Y lo que esa gente te dice es, bueno, nosotros abrimos o ofrecimos cupos, pero esta gente no quiere saber nada con nosotros. Y quieren competir como independientes. Y no entienden el sistema y no van a llegar, ¿sí? Entonces, también hay a nivel de los distritos, a nivel de los territorios, gente que se organizó y se movilizó en el contexto del estallido, lo hizo en base, digamos, a una clave antipolítica, antiinstitucional, que hoy le genera costos para poder organizarse y llegar a ser convencional, ¿no? Entonces, ese es el dilema, digamos, por solucionar. Es un dilema bien complicado de poder gestionar. Bueno, hay preguntas, hay hartas interrogantes que todavía no tienen respuesta. Es parte de lo que estamos viviendo en esta semana y que, bueno, va a decantar el análisis y la mirada de cada cual en los próximos meses. Queremos darle las gracias a Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Juan Pablo, buenos días, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias.